me gritó. Me arrebató las llaves. Me empujó fuera con la maleta abierta. Aún tenía el luto puesto cuando escuché el portazo. La casa donde crié a mi hijo, de pronto, ya no era mía. Ni una explicación, ni una lágrima, solo silencio. Y la calle. ¿En qué momento se rompe un hijo por dentro hasta olvidar a su madre? Si quieres saber qué sucederá después, quédate hasta el final del video. Y si aún crees en tu corazón que Dios siempre te mira, que en silencio acomoda todo en su lugar, entonces en este momento, deja un comentario con la palabra amén debajo del video. Porque quién sabe, tal vez en el instante en que escribas esas letras, la bendición llegue sigilosamente a tu vida. No sé exactamente en qué momento dejé de ser la madre, y me convertí en una figura decorativa más de esta casa. Tal vez fue el día en que Julián dejó de avisarme antes de llegar, o quizás fue cuando Lucía empezó a llamarme Carmen en lugar de mamá. Hoy, mientras ponía a calentar agua para mi manzanilla, escuché las campanas de la iglesia de Santa Leocadia marcar las 6. El viento silbaba entre las rendijas de la ventana como si quisiera colarse para acompañarme. Y, como cada tarde desde que mi nieta se fue a estudiar a Madrid, el silencio me hizo compañía. Mi casa, esa que construimos con Santiago cuando aún teníamos ilusiones y callos en las manos, se ha ido llenando de sombras. No sombras malas, sino de esas que vienen cuando los recuerdos pesan más que los pasos. La butaca donde él se sentaba a leer el periódico sigue allí, con su forma marcada. A veces creo que si cierro los ojos, aún puedo oler el tabaco suave de su pipa. Julián llegó sin tocar el timbre. Usó su copia de la llave, como siempre. Entró con paso firme, como quien entra a reclamar lo que es suyo. Yo ya estaba sentada en la cocina, con la taza de manzanilla entre las manos, y lo miré sin decir palabra. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», preguntó sin mirarme a los ojos. Lucía venía detrás, en silencio, con esa expresión de querer estar en otro lugar. La saludé con una sonrisa suave, pero solo respondió bajando la mirada. Me duele más su silencio que las palabras bruscas de mi hijo. «Claro, hijo, siempre podemos hablar». Se sentaron frente a mí. Julián sacó unos papeles del maletín que traía. No necesitaba abrirlos para saber de qué se trataba. Lo había sentido desde hace semanas, ese aire de impaciencia, de querer cerrar un capítulo en el que yo era el estorbo. «Mamá, he estado hablando con un amigo que entiende de herencias. Dice que sería más sencillo si empezáramos a tramitar el cambio de titularidad de la casa. Así, si te pasa algo, no hay líos. Me reí, no con burla, sino con la tristeza de quien ya ha oído eso antes. ¿Y qué es lo que me va a pasar, Julián? Morirme pronto para que no haya líos». Lucía se removió incómoda en su silla. Julián suspiró. «No es eso, mamá. Solo queremos evitar complicaciones». Yo asentí despacio. Miré la taza vacía en mis manos y pensé en cómo tantas cosas se vacían con el tiempo. La casa, las palabras, los abrazos. ¿Y tú crees que esta casa es una complicación? No, mamá. Pero es grande, vieja. No estás para vivir sola. Podrías venirte con nosotros, vender esto, y con ese dinero comprar algo más cómodo. Algo moderno. Me quedé callada. Observé las grietas en las paredes, los cuadros torcidos, las fotos en blanco y negro. Todo lo que ellos llaman viejo, para mí es historia, es vida. Esta casa fue el último lugar donde tu padre me abrazó, dije, al fin. Y mientras yo pueda subir esas escaleras, este será mi sitio. Silencio. Solo el reloj de pared se atrevía a hablar. Está bien, dijo Julián, doblando los papeles con más fuerza de la necesaria. Pero piénsalo. No será siempre una opción. Se levantó. Lucía lo siguió. Antes de salir, él se giró. Mañana por la tarde quiero llevarte a un sitio, a ver algo importante. No te tomará mucho tiempo. ¿Qué sitio? Una sorpresa, respondió, y cerró la puerta sin esperar respuesta. El sonido del portazo resonó como una sentencia. Yo me quedé sentada un rato más. Luego me levanté, fui al dormitorio y abrí la cajita de madera donde guardo las cartas de Santiago. Tomé la más vieja, la que escribió desde el cuartel cuando aún éramos jóvenes, y él soñaba con volver y plantar un olivo en el patio. La casa no es de ladrillo, Carmen. Es de lo que vivamos en ella, me escribió. Esa noche dormí con esa carta bajo la almohada. Desperté con el primer rayo de sol filtrándose por la rendija de la persiana. Me dolían las rodillas,
como cada mañana, pero había algo más. Una inquietud que no me dejaba estar. Me levanté despacio, fui hasta la cocina y puse agua a hervir. El olor a manzanilla me recibió como un viejo amigo. Me senté en la mesa con la taza humeante entre las manos, intentando entender esa sorpresa de la que habló Julián. Algo en su voz no me dejó tranquila. Cuando Santiago vivía, todo era distinto. Incluso en silencio, me sentía acompañada. Él no era de muchas palabras, pero sabía mirar. Mirar de verdad, como si pudiera ver más allá de lo que decía mi boca. Volví a abrir la cajita de madera. Saqué otra carta, una que nunca había mostrado a nadie. Era de cuando Julián tenía apenas 5 años, y Santiago me escribía desde su trabajo en otra ciudad. Me hablaba de su miedo, que algún día, su hijo dejara de entender el valor de lo sencillo. Enséñale que las raíces no están en los suelos modernos, sino en la tierra que conoce sus pasos, decía. A media mañana, salí al patio. El olivo que plantamos juntos seguía allí, más torcido, más viejo, pero firme. Pasé los dedos por su tronco rugoso, como quien acaricia la espalda de un amigo de toda la vida. Luego fui al desván. No suelo subir allí, pero algo me empujaba. Abrí la puerta con esfuerzo y, entre el polvo y las cajas, encontré una carpeta de papeles viejos, escrituras, recibos, fotografías. Todo lo que alguna vez significó pertenencia. Encontré también un sobre amarillo con mi nombre escrito con la letra de Santiago. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja. Carmen, si alguna vez dudan de ti, de tu valor, recuerda que todo lo importante está bajo tus pies. Cuida la casa, cuídate, y no olvides que te amé más que al pan que amasaba cada domingo. No pude contener las lágrimas. Me senté en el suelo del desván, abrazando la carpeta, como si fuera su pecho. El timbre me sacó de ese momento. Era Consuelo, mi vecina, con una bandeja de galletas. «Ay, Carmen, ¿cuánto tiempo sin verte en la plaza?», dijo mientras me abrazaba. «¿Todo bien?», asentí, sin entrar en detalles. Consuelo tiene la capacidad de intuir sin preguntar. «Dicen que tu hijo viene mucho por aquí últimamente. No estarás pensando en vender, ¿verdad?». «No, Consuelo. Mientras respire, esta casa es mi hogar». Ella sonrió, me apretó la mano y se fue. La tarde llegó con su manto de melancolía. Me senté junto a la ventana, viendo a los niños jugar en la calle, igual que lo hacía Julián cuando era pequeño. Recordé su risa, su forma de correr con los cordones sueltos, y cómo venía corriendo a mis brazos con las rodillas raspadas. ¿Qué pasó entre aquel niño y el hombre que ahora me mira como si yo fuera un trámite? El reloj dio las 6 otra vez. El mismo sonido de ayer, pero con otro peso. Mañana, iré con él a donde quiera llevarme. No por obediencia, sino porque necesito entender qué camino ha tomado su alma. Pero esta vez, llevaré algo conmigo. No el bastón, no la bufanda. Llevaré la carta de Santiago. Y también la pequeña llave de hierro que encontré en el desván, esa que abría un cofre que ambos enterramos cuando nació Julián. Él no lo recuerda, pero yo sí. Y ese recuerdo puede ser más fuerte que cualquier firma en un papel. Me acosté temprano. Antes de apagar la lámpara, escribí unas líneas en mi cuaderno. La casa no se defiende con paredes, sino con memoria. Me desperté antes de que el sol asomara entre los tejados. Aún quedaban restos de la lluvia de anoche sobre las ventanas, y el aire olía a tierra húmeda, como cuando Santiago y yo nos levantábamos temprano para recoger las ramas caídas en el patio. El día que Julián me dijo que quería mostrarme algo importante, supe que debía prepararme no solo con abrigo, sino con memoria. Por eso, antes de vestirme, me dirigí al armario y saqué la cajita de lata azul donde guardo las cosas que no se tiran nunca. Entre botones, cintas antiguas y estampitas, estaba la carta más vieja de todas, la primera que Santiago me escribió cuando estábamos comprometidos. Tenía 23 años, manos de panadera y sueños de madre. Él era carpintero, con las manos siempre con olor a barniz y la espalda recta como un ciprés. Me escribió desde el taller donde trabajaba en Ávila. Cuando todo se vuelva difícil, Carmen, prométeme que no dejarás que nadie decida por ti. Ni siquiera nuestro hijo, si algún día olvida de dónde viene. Lo leí en voz baja, como quien recita una oración. Luego la doblé con cuidado y la metí en el bolsillo interior de mi abrigo. También guardé la pequeña llave de hierro. La misma que,
Cuando Julián nació, enterramos junto a una cajita cerca del olivo. Él no lo recuerda, claro, era solo un bebé. Pero yo sí. Y siento que algo me dice que pronto será momento de desenterrar más que recuerdos. Mientras preparaba el desayuno, mi mente viajaba. Volví a la época en que Santiago y yo construimos esta casa, ladrillo a ladrillo. Él decía que una casa debía tener 3 cosas. Una mesa que aguantara los golpes, una cama que compartiera sueños, y un tejado que soportara todas las lluvias. Y esta casa, a su manera, lo tenía todo. Recuerdo bien cuando colocamos las tejas rojas. Era pleno verano y nos ayudaban algunos vecinos. Santiago, sudado y sonriente, me gritó desde lo alto: «Carmen, este tejado nos va a proteger hasta el último de nuestros días. Y después, protegerá a quien sepa amar esta casa». Oh, esa frase se quedó grabada. Cada vez que Julián menciona vender, siento que esas palabras resuenan en los muros. Como si la casa misma se negara a pertenecer a otros. Después de desayunar, me senté un rato en la butaca junto a la ventana. El cielo estaba gris, pero no triste. Toledo, incluso en sus días nublados, tiene una dignidad antigua. Las calles empedradas, las ventanas con geranios, los balcones oxidados, todo parece guardar secretos. Lucía me llamó por teléfono. No suele hacerlo. «Hola», Carmen dijo con voz baja. «Julián pasará por ti a las 5. Ponte algo abrigado. Estará frío». «Gracias, querida», respondí. «¿Tú también vienes?» «Sí», titubeó. «Él quiere que esté». Silencio. «¿Sabes a dónde vamos?» «Prefiero que lo descubras tú misma». «No es nada malo», añadió rápidamente. «Solo, algo que él cree necesario». Colgué con el corazón encogido. No por miedo, sino por esa intuición que tenemos las madres cuando algo no encaja. Volví a mirar el reloj. Faltaban horas aún, pero decidí preparar mi bolso con calma. Metí la carta, la llave y una foto antigua. Julián de pequeño, en brazos de Santiago, ambos con gorros de lana y sonrisas desdentadas. Fue uno de los pocos inviernos en que no pasamos frío. La fotografía estaba algo doblada en las esquinas, pero intacta. La miré largo rato. Aquel niño tenía luz en los ojos. ¿Dónde se apagó? A eso de las 4, empecé a vestirme. Escogí mi abrigo de paño gris, el que usaba para ir a misa los domingos. No porque fuera ocasión solemne, sino porque con él me siento resguardada. Me até un pañuelo beige al cuello, como lo hacía Santiago cuando salíamos a caminar los días ventosos. Metí también un caramelo de anís en el bolsillo. Costumbre antigua, de esas que nadie entiende pero que dan seguridad. A las 5 en punto, el coche de Julián apareció al final de la calle. Lo reconocí por la forma impaciente en que se detenía. Ni siquiera bajó, me asomé por la ventana. Él esperaba con el motor encendido. Lucía, en el asiento del copiloto, miraba hacia otro lado. Tomé mi bolso, cerré la puerta con llave, y me detuve un instante en el umbral. Respiré hondo. La casa olía a madera vieja y jabón de lavanda. Ese olor que uno no encuentra en ningún otro sitio del mundo. Salí despacio, apoyándome un poco en la barandilla de hierro que da al patio. Cuando llegué al coche, Julián bajó la ventanilla. «Vamos, mamá. Se nos hace tarde». «¿Tarde para qué?» «Ya lo verás», dijo, sin mirarme. Subí al asiento trasero. El coche arrancó con un ligero tirón, como si también él tuviera prisa por alejarse. Durante los primeros minutos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el zumbido del motor y, de fondo, una emisora de radio donde hablaban del tiempo. Posibilidad de niebla al caer la noche. Lucía rompió el silencio. «¿Cómo dormiste anoche, Carmen?» «Bien, hija. Gracias por preguntar. Hoy estás guapa», añadió, y giró brevemente la cabeza para sonreírme. Yo asentí, sin saber si debía agradecer el gesto o preocuparme por su tono. El coche tomó un desvío que no esperaba. Ya no íbamos hacia el centro, ni hacia casa de ellos. Era un camino que conducía fuera de la ciudad, entre campos secos y árboles desnudos. Reconocí el rumbo. «¿Vamos hacia el cementerio?», pregunté. Julián no respondió. Lucía bajó la vista. «¿A visitar a tu padre?» Silencio. Apoyé la frente en el vidrio. La tarde empezaba a caer, y las sombras de los árboles dibujaban figuras largas sobre el asfalto. Recordé las veces que fuimos los 3 juntos al cementerio, en Todos los Santos. Yo llevaba flores, Julián apenas hablaba.
Santiago se nos murió demasiado pronto, y eso nos dejó a todos un poco rotos por dentro. El coche se detuvo frente al portón de hierro forjado del cementerio antiguo de Toledo. Julián bajó primero, sacó una pequeña llave del bolsillo y abrió la puerta como quien entra a su propia casa. Lucía me ayudó a bajar. «Ten cuidado con el escalón», susurró. Caminamos unos metros. El aire estaba frío, denso, como si pesara más de lo normal. Los cipreses se alineaban silenciosos, testigos eternos de todas las despedidas. «¿Por qué vinimos aquí?», pregunté por fin. «Es algo que necesito que veas», dijo Julián, sin detenerse. Avanzamos hacia la parte más antigua del cementerio. No había nadie, ni flores frescas, ni velas. Solo tierra húmeda y cruces gastadas por el tiempo. Julián señaló un rincón. Allí. Me acerqué. Era una parcela sin nombre. Tierra removida, como si alguien hubiese empezado a cavar. «¿Qué es esto?». Él no contestó. En su lugar, me ofreció una pala. «No entiendo». «Quiero que caves, mamá». Me quedé de piedra. Lucía bajó la mirada, apretando el bolso contra su pecho. «¿Esto es una broma?». «No, mamá. Es por tu bien, por el de todos. Necesitamos cerrar este capítulo. Y solo tú puedes hacerlo». Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Miré la pala, luego a él. «¿Quieres que cave mi propia tumba?». «No es tan dramático. Solo hazlo. Verás que todo será más fácil». Me temblaban las manos. No por miedo a la tierra, sino por la certeza de que, en ese momento, perdía a mi hijo. Y sin embargo, tomé la pala. Porque había algo en mí que se negaba a ceder. Porque si ese era el camino que él elegía, yo debía caminarlo con la frente en alto. Empecé a cavar. La tierra estaba dura, húmeda, helada. Lucía dio un paso atrás. Cada golpe de pala era como arrancar un trozo de historia. Como si, con cada puñada de tierra, me acercara no a la muerte, sino a una verdad que ellos no estaban preparados para enfrentar. El viento soplaba con una fuerza que parecía venir del pasado, de esas memorias que uno guarda en rincones oscuros para no tener que mirarlas de frente. La tierra bajo mis pies estaba fría, pero no tanto como la expresión de mi hijo cuando me extendió esa pala. No pregunté más. ¿Para qué? Había aprendido, con los años, que hay miradas que no merecen respuestas. Que el silencio es, a veces, la única forma digna de resistir. Cavé. Cada golpe contra el suelo era una conversación que nunca tuvimos. Una Navidad en la que él no vino. Un cumpleaños en que su regalo fue una llamada de 2 minutos. Cada puñado de tierra que apartaba era parte del amor que creí incondicional, y que ahora parecía haber caducado sin previo aviso. Lucía se mantenía a unos pasos, abrazada a sí misma, como si el frío la sorprendiera, como si no fuera ella también parte de esta escena. En sus ojos había algo parecido al arrepentimiento, o tal vez era miedo. No lo sé. A esa distancia, los matices se confunden. El cielo se nublaba a medida que la tarde se convertía en noche. Las sombras de los cipreses se alargaban como brazos que querían abrazar y asfixiar al mismo tiempo. «Ya basta», mamá, dijo Julián de pronto. «Es suficiente». Dejé caer la pala con manos temblorosas. No de fatiga, sino de dignidad herida. Me enderecé lentamente, con las piernas firmes, aunque por dentro todo se tambaleaba. «¿Qué esperas que encuentre aquí, Julián?». No respondió. Se agachó, sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Era una carpeta de cartón, de esas que usan los abogados. «Esto es lo que queríamos mostrarte». Lucía se acercó. Me entregó la carpeta con dedos fríos. La abrí. Dentro había documentos. Escrituras, nombres, fechas. Un contrato de compraventa. Una autorización. Un poder firmado, con una firma que intentaba imitar la mía. Me tomó unos segundos entenderlo. «¿Ustedes pensaban vender la casa sin decirme?». Lucía bajó la cabeza. Julián no. Él me miró directo, como quien justifica lo injustificable. «Todo esto es por tu bien. Esa casa se cae a pedazos. No puedes vivir sola. Es mejor cerrar el ciclo». «¿Y esto?», pregunté, alzando los papeles. «¿Falsificar mi firma también es, por mi bien?». Su mandíbula se tensó. «Si no lo haces tú, alguien tiene que hacerlo. No podemos seguir esperando a que entiendas lo que es mejor para todos». Sentí que el aire se me iba. No por sorpresa, sino por tristeza.
Una tristeza antigua, como la humedad que se mete entre los huesos y no se va. ¿Tú crees que mejor es quitarle a tu madre lo único que le queda? Nadie respondió. Ni siquiera el viento, que ahora se había calmado como para escuchar. Me alejé unos pasos del hueco en la tierra. Me senté en una piedra, cerré los ojos y respiré hondo. Entonces, algo en el suelo crujió. Un sonido diferente, no el de la tierra removida, sino el de algo, metálico, sólido. Me levanté, caminé hasta el agujero y, con las manos, aparté la tierra de un rincón donde antes había golpeado con la pala. Lo que vi me hizo retroceder un instante. Un borde oxidado, una caja. No era grande, apenas cabía en mis manos. Pero su presencia me heló la sangre. Lucía dio un paso adelante. ¿Qué es eso? No lo sé, respondí, aunque en el fondo, una parte de mí sí lo sabía. Me arrodillé con esfuerzo, la desenterré. Pesaba poco, pero cargaba siglos de emoción. En la tapa había un grabado. Una flor de lavanda, el símbolo que Santiago y yo usábamos en nuestras cartas. Miré a Julián. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi desconcertado. Esta caja estaba aquí antes de que ustedes llegaran, dije. Antes de que decidieran que yo era un estorbo. Con las manos sucias de barro y dignidad, abrí la caja. La tapa de la caja se abrió con un quejido suave, como si también ella hubiese estado esperando demasiado tiempo para decir su verdad. Dentro, envueltos en un pañuelo antiguo bordado con mis iniciales C.M., había varios objetos. Una pequeña cruz de madera, un recorte de periódico amarillento donde aparecía Santiago el día que inauguró su carpintería, una fotografía de nosotros dos jóvenes en la feria del pueblo, y al fondo, cuidadosamente enrollados en un papel encerado, varios doblones antiguos de oro. Me llevé la mano a la boca. No por codicia, sino por incredulidad. Eran reales. Brillaban con ese tono apagado que solo tienen las cosas que han sobrevivido al tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó Julián, acercándose. No respondí. Tomé la fotografía y la acaricié con los dedos sucios. Santiago sonreía, con el brazo sobre mis hombros, y yo llevaba una flor en el pelo. El mismo día que ganamos una cesta de embutidos en la tómbola y juramos no separarnos nunca. Esta caja, susurré, la enterramos juntos, tu padre y yo. Fue su idea. Me dijo que si alguna vez todo se ponía en mi contra, debía buscar aquí. Que las raíces de nuestra vida no estaban en los papeles ni en las firmas, sino en la memoria y en lo que decidimos guardar bajo tierra. Lucía estaba perpleja. Julián parecía confundido, casi molesto. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque no se entierra una promesa para desenterrarla por capricho. Se guarda hasta que llega el momento, y creo que ha llegado. Me puse en pie con dificultad, la caja en una mano y la dignidad en la otra. Miré a Julián con calma, esa calma que solo da haber tocado fondo y haber encontrado algo que nadie más esperaba. Tú cavaste para enterrarme. Pero sin querer, me hiciste recordar que todavía tengo fuerzas para levantarme. Mamá. Empezó a decir, pero lo interrumpí con un gesto. No me llames así ahora. No uses esa palabra si no viene con respeto. Lucía dio un paso al frente. Carmen, yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos. Pensé que era solo un trámite. Julián me dijo que era por ti. No te disculpes aún, le dije. Aún no hemos llegado al final de esta historia. Guardé la caja en mi bolso, cerré el abrigo con firmeza, y empecé a caminar hacia la salida del cementerio. ¿A dónde vas?, preguntó Julián, siguiéndome. A casa, pero no con ustedes, voy sola. No puedes. Me detuve y lo miré de nuevo. ¿No puedo qué? ¿Decidir por mí misma? ¿Elegir quedarme en la casa donde me enamoré, donde te crié, donde enterré mis esperanzas pero también mis raíces? Julián bajó la vista. Por primera vez, parecía niño otra vez. No quiero perderte. Ya me perdiste el día que decidiste cavar una tumba en lugar de tenderme la mano. Lucía me alcanzó y me sujetó del brazo. Te acompaño al taxi. Asentí, no porque necesitara ayuda, sino porque sentí que ella también necesitaba caminar a mi lado, aunque fuera unos pasos. Al llegar al portón, miré atrás una última vez. Julián seguía allí, solo, con la pala en la mano y el hueco abierto a sus pies. Un retrato triste de alguien que cavó sin saber que el agujero era para su propia conciencia. Esa noche, al llegar a casa, no encendí ninguna luz. Me senté en la cocina,
Abrí la caja otra vez y saqué uno de los doblones. Lo coloqué sobre la mesa, junto a la carta de Santiago, y entendí que no estaba sola. Nunca lo había estado. Lo que pasa es que a veces la vida te obliga a excavar muy hondo para reencontrarte. Desperté con el canto de los mirlos. Había dormido profundamente, como hacía tiempo no lograba. El cuerpo me dolía, sí, pero era un dolor honesto, de esos que llegan después de hacer algo necesario. La caja seguía sobre la mesa de la cocina, abierta. El doblón que había dejado allí la noche anterior brillaba con una luz tenue. No era el oro lo que me importaba, sino lo que representaba. Una promesa enterrada, una fuerza que ni el tiempo ni la traición habían podido destruir. Me levanté despacio, fui hasta la ventana y corrí las cortinas. El sol entró con fuerza, y la casa pareció estirarse como un gato perezoso que despierta tras una larga siesta. Por primera vez en muchos años, sentí que aquella casa, mi casa, volvía a respirar conmigo. Encendí la estufa y preparé café. No manzanilla, no esta vez. Hoy necesitaba algo más fuerte. Me senté en la mesa, con la taza entre las manos, y miré alrededor, las paredes que pintamos juntos, los muebles que Santiago fabricó, los retratos torcidos, los relojes que ya no marcan la hora pero aún dan testimonio del tiempo. Todo eso era mío. No porque lo hubiera comprado, sino porque lo había vivido. Cuando terminé el café, subí al desván. Era hora de hacer algo que venía postergando desde hacía años. Saqué una vieja maleta de cuero, cubierta de polvo. Dentro, estaban los papeles de la casa, los recibos del agua, de la luz, el contrato original firmado por Santiago. También encontré un sobre que decía, documentos legales, no tocar sin mamá. Me reí. Julián siempre fue ordenado, incluso para esconder. Separé todo lo que necesitaba. Luego me cambié de ropa, me puse un pañuelo rojo, el que siempre usaba para ir al banco, y llamé un taxi. Don Mateo, el conductor, me reconoció enseguida. Doña Carmen, cuanto sin verla por el centro. ¿Dónde la llevo hoy? Al registro de la propiedad. Mateo, ¿va a vender la casa? No, Mateo. Voy a protegerla. El coche avanzó lento por las calles de Toledo. Los adoquines resonaban bajo las ruedas, como si aplaudieran cada decisión que tomaba. La ciudad estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentía así. En el registro, una joven me atendió con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero actualizar los datos de mi propiedad. Aquí están los papeles. Revisó todo con atención. Asintió. Me pidió que firmara. Y firmé. No con miedo, sino con convicción. Cuando salí del edificio, el sol seguía allí, esperándome. Fui al banco. Abrí una cuenta a mi nombre. Deposité algunos de los doblones, convertidos en dinero. No todo, lo justo para lo que vendría después. Y luego fui a la ferretería. Compré una cerradura nueva. De esas modernas, con código. No porque esperara ladrones, sino porque había cosas que ya no debían entrar como antes. Cuando regresé a casa con la nueva cerradura en la mano, sentí una mezcla de nerviosismo y alegría. No por miedo a lo que vendría, sino porque cambiar una cerradura es, en realidad, cambiar mucho más que una puerta. Me costó un poco quitar la vieja. Los tornillos estaban oxidados, como si también ellos se resistieran al cambio. Pero yo insistí. Con cada giro de destornillador, algo dentro de mí se aflojaba también. Una tristeza antigua, una culpa heredada, una sensación de haber aguantado demasiado. Al colocar la nueva cerradura, escribí el código con números que solo yo entendería. Era una fecha, una promesa, un secreto. Luego, me senté en el porche con una taza de café caliente. La calle estaba tranquila, y los vecinos empezaban a salir para sus quehaceres de la tarde. Don Ernesto, el panadero, me saludó desde su bicicleta. Señora Carmen, ¿todo bien? Todo mejor que nunca, Ernesto. Él levantó el pulgar y siguió su camino. Minutos después, vi venir a Julián. Caminaba solo, sin Lucía. Vestía como siempre, pulcro, con un abrigo caro, pero su expresión era distinta. Más cansado, tal vez más, humano. Se detuvo frente a la reja. Mamá dijo, quiero hablar contigo. Me levanté despacio, bajé los 3 escalones del porche y me acerqué hasta la reja, sin abrirla. Aquí estoy. Dime. Il tragó saliva. Se le notaba incómodo. No debí, lo del cementerio, lo de los papeles,
Me equivoqué. No respondí. Lo miré. No con rabia, sino con la calma de quien ya ha llorado suficiente. No supe ver lo que tenías que perder. Pensé que te estaba ayudando. Pero no escuché. No, Julián, interrumpí. No es que no escuchaste. Es que no quisiste escuchar. Es distinto. Bajó la cabeza. ¿Puedo pasar? Hoy no. Levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? Hoy no vas a entrar, Julián. Esta casa, por ahora, necesita respirar sin ti. Necesita volver a ser mía. Soy tu hijo. Y siempre lo serás. Pero eso no te da derecho a decidir por mí. Me miró por unos segundos. Asintió lentamente. Está bien. Lo entiendo. Se dio la vuelta. Dio unos pasos. Luego se detuvo. Papá estaría orgulloso de ti. Siempre lo estuvo. Aunque tú no lo veas. Entré a casa y cerré la puerta con suavidad, no con rabia. Con firmeza. Esa noche, preparé sopa de ajo, como las que hacía mi madre. Me senté junto al fuego, con una mantita sobre las piernas, y abrí el cuaderno donde a veces escribo lo que no digo. Escribí. Hoy caminé sin mirar atrás. Y al final del camino, no encontré soledad, sino libertad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Como si la casa, después de tanto tiempo, por fin hubiera encontrado su propio compás. Ya no crujía por las noches. Ya no se escuchaban pasos imaginarios por el pasillo. Solo el silencio amable de los espacios que se respetan. Empecé a despertarme temprano, no por costumbre, sino por ganas. Bajaba a la cocina, abría las ventanas y dejaba que el aire fresco barriera los rincones donde antes se escondían las penas. Una mañana, decidí limpiar a fondo el patio. El olivo seguía allí, firme, con sus ramas retorcidas hacia el cielo como buscando respuestas. Alrededor de su base, el suelo estaba cubierto de hojas secas, y entre ellas, para mi sorpresa, habían brotado unas pequeñas flores silvestres. No recordaba haberlas plantado. Me arrodillé, con cuidado, y acaricié los pétalos. Eran delicadas, casi tímidas, como si no supieran si tenían permiso para estar ahí. Nadie las riega, murmuré, pero aquí están. Esa frase me acompañó todo el día. En el desayuno, en la siesta corta después de comer, incluso mientras remendaba un cojín viejo en la sala. Nadie las riega, pero aquí están. Como yo. A media tarde, alguien llamó a la puerta. Era don Mateo, el conductor del taxi, con una caja en las manos. Me encontré esto en el asiento trasero del coche el otro día. Es suya, ¿verdad? Era la caja de madera donde guardé las cartas de Santiago. Ay, Mateo, qué susto me había llevado. Pensé que la había perdido para siempre. No se preocupe, doña Carmen. A veces, las cosas que valen la pena siempre encuentran el camino de regreso. Le ofrecí pasar, pero se excusó con una sonrisa. Hoy no puedo. Pero cualquier otro día, encantado. Mateo, dígame, ¿usted cree en las segundas oportunidades? Se quedó pensativo unos segundos. Creo que a veces la vida no da segundas oportunidades, pero sí da segundas miradas. Y con eso, a veces, basta. Asentí. Cerré la puerta con suavidad, como quien guarda algo frágil. Volví a la cocina y dejé la caja sobre la mesa. Saqué una carta al azar. Era una en la que Santiago me escribía sobre los días difíciles. Decía: no temas cuando todo parezca quieto, Carmen. Es en la calma donde germinan las cosas que verdaderamente importan. Esa noche, me senté junto al olivo. Llevé una silla y una mantita. Miré el cielo. No había luna, pero las estrellas eran tantas que parecía que alguien hubiese derramado harina brillante sobre un manto negro. Y allí, bajo ese cielo inmenso, entendí que no necesitaba que todo volviera a ser como antes. Solo necesitaba que lo que viniera ahora, viniera con verdad. Al día siguiente, salí a la plaza del pueblo. Hacía meses que no lo hacía sin algún motivo forzado. Me puse mi abrigo de entretiempo, el que aún huele a naftalina, y pasé un pañuelo por los labios para darme algo de color. La panadería seguía igual. El mismo letrero descolorido, el mismo aroma a pan recién hecho. Entré. Doña Carmen, exclamó Consuelo desde el mostrador. Qué gusto verla por aquí. He decidido que ya era hora de volver a oler el pan de verdad. Nos reímos. Me ofreció una barra calentita, de las que le gustaban a Santiago, dijo. Esa frase me conmovió más de lo que esperaba. Porque sí,
Él siempre pedía la corteza crujiente y el interior esponjoso. Salí de la tienda con la barra envuelta en papel. Al pasar frente al kiosco, me crucé con Rosario, la del estanco. ¿Tú por aquí?, me dijo, sorprendida. Pensábamos que ya no salías. He vuelto, respondí simplemente. Seguimos hablando unos minutos. Me preguntó por Lucía, por Julián. Respondí lo justo. No porque quisiera esconder, sino porque comprendí que a veces no hace falta explicar todo para ser comprendida. En la fuente de la plaza me senté un rato. Escuché a los niños jugar, a las palomas pelear por migas, al reloj del ayuntamiento dar las 12. Y, por primera vez, no tuve prisa por volver. Al regresar a casa, pasé por el jardín delantero. Las flores silvestres seguían allí, creciendo a su ritmo, ignorantes de si alguien las observaba. Me agaché y, por primera vez en años, removí un poco la tierra. Fui a por una maceta vieja, planté unos esquejes de lavanda y los coloqué junto a la entrada. Vamos a ver si estas también se atreven a crecer, les dije en voz baja. Ya en casa, preparé una crema de calabaza y encendí la radio. Una canción antigua empezó a sonar, una de esas que Santiago tarareaba cuando creía que yo no escuchaba. Me quedé quieta, escuchando, dejando que cada nota hiciera su trabajo de limpiar rincones del alma. Más tarde, recibí una carta. Era de Lucía. Querida Carmen, decía, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. No tengo excusas. Solo quería decirte que te admiro más de lo que nunca dije. Y que si alguna vez me dejas, me gustaría ir a visitarte. No por Julián, por mí, porque te echo de menos. La leí 3 veces. Luego la guardé con las de Santiago. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno. No todo lo que florece necesita ser regado a diario. Algunas cosas crecen con solo saber que no serán arrancadas de raíz. Y con eso, cerré los ojos. No con nostalgia. Con paz. Desde que empecé a salir más seguido, noté cómo el mundo había seguido girando sin mí, pero sin olvidarme. Como esas canciones que uno no escucha por años y, sin embargo, al sonar de nuevo, se sabe cada palabra. La rutina de los días volvió a tener forma. Me levantaba con el canto de los pájaros, abría las ventanas de par en par, y dejaba que el aire barriera lo que no servía. Polvo, tristeza, silencio mal llevado. La casa ya no era un refugio de pena, sino un lugar de paso para las cosas vivas. Luz, aroma a café, risas que empezaban a volver. Una mañana, mientras regaba la lavanda nueva del jardín, pasó don Ramón, el viudo del número 12. «Buenos días, Carmen», gritó desde la acera. «Buenos días, Ramón, qué bien lo veo hoy. Será el sol, que hace milagros. Aunque sospecho que también es usted, que volvió a salir a la calle». Reímos. Me hizo un gesto con la gorra y siguió su camino. Ese día, después de mucho pensarlo, bajé al cuarto donde Santiago tenía su pequeño taller. Desde que él faltó, apenas si me atrevía a abrir la puerta. Pero algo me empujó. Al entrar, me envolvió el olor a madera y aceite viejo. Las herramientas seguían colgadas en la pared, ordenadas como él las dejaba. Sobre la mesa, aún estaba su último proyecto, una silla mecedora sin terminar. Me senté en el banco frente a ella y acaricié la madera. «Santiago», murmuré, «si supieras todo lo que ha pasado». Me quedé allí un rato largo, sin prisa. Luego abrí el pequeño cuaderno de notas que él usaba. Entre medidas y dibujos, había frases sueltas. Una me llamó la atención: lo sencillo perdura. Lo honesto también. Cerré el cuaderno y lo abracé un momento contra mi pecho. Entonces decidí algo. Fui a la papelería del barrio. Compré un cuaderno nuevo, con tapa dura y hojas gruesas. También un bolígrafo azul. Esa misma tarde, me senté en la mesa del comedor y escribí la primera frase. Hoy he vuelto al taller, no para construir madera, sino para no olvidar lo que somos cuando nadie nos mira. No lo llamé diario, ni cuaderno de memorias. Solo era eso, un espacio donde dejar trocitos de mí, sin filtro ni prisa. Al día siguiente, Lucía volvió a escribir. Esta vez, una postal desde un pueblo costero donde estaba por trabajo. Decía: «Vi una casa blanca con geranios en la ventana, y pensé en ti. Ojalá podamos compartir una tarde así algún día. Te abrazo fuerte». La pegué en la puerta del frigorífico. No por nostalgia, sino porque una parte de mí quería creerle. Y esa noche, mientras el viento jugaba con las ramas del olivo, escribí en mi cuaderno:
A veces el alma se asoma por la ventana. Y cuando lo hace, hasta el mundo se detiene a mirarla. El domingo siguiente decidí hornear pan. No lo hacía desde que Santiago falleció. Usé la misma receta de siempre: harina de fuerza, levadura, agua templada, un poco de sal y tiempo. Mucho tiempo. Mientras la masa reposaba, me senté en la cocina a ver cómo subía. El silencio del horno me resultaba familiar, como un viejo compañero de espera. Al poco rato, tocaron la puerta. Era Clara, la nieta de doña Mercedes, con apenas 12 años y el pelo revuelto por el viento. «Hola, señora Carmen. Mi abuela dice que si le sobra levadura, porque aquí no queda». «Claro que sí, hija, pasa». Entró tímida, pero con ojos curiosos. Al oler el pan, sonrió. «Huele como en casa de mi abuela cuando era chica». «Es que antes todas las casas olían así», le dije. El pan era la forma más sencilla de decir: «Estás a salvo». Le di un poco de masa, envuelta en un trapo, y también unas galletas. «Para ti. Y dile a Mercedes que la espero un día de estos para tomar algo». «Gracias, señora Carmen. Mi abuela va a llorar de alegría, ya verá». La vi marcharse corriendo calle abajo, y me quedé unos minutos en la puerta, sintiendo que algo se había abierto, algo que no era solo la entrada de mi casa, sino también mi pecho. Esa tarde, preparé un poco de café y lo llevé al banco que está frente al jardín. El olivo estaba lleno de hojas nuevas, y la lavanda había empezado a perfumar el aire. Se sentía como si la casa estuviera despertando conmigo. Don Ramón pasó otra vez. «¿Le apetece compartir una baraja un día de estos?» «Depende. Juega limpio». «Nunca he hecho trampas, que se sepa», bromeó. Reímos. Nos dimos cita para el miércoles por la tarde. Esa noche, al cerrar las ventanas, noté que el corazón me latía distinto. No más fuerte, no más rápido, solo, más presente. Me senté a escribir. Cuando uno se permite abrir la puerta, no siempre entra el peligro. A veces entra la vida. Pensé que, por fin, estaba lista. No para empezar de nuevo, sino para seguir desde donde lo había dejado. Hay silencios que se instalan como muebles pesados en una casa. Uno los rodea, los limpia, los acepta, pero rara vez se atreve a moverlos. Durante años, viví entre esos silencios. No porque no quisiera hablar, sino porque creí que el dolor ajeno era más importante que el propio. Que una madre debía tragar sus palabras para que los hijos no se sintieran culpables. Que una esposa debía ceder espacio para que el marido no se sintiera menos. Que una mujer debía ser fuerte, a solas. Pero ahora, con la casa en calma y el alma en reconstrucción, empecé a escuchar los ecos de todo lo que no dije. Una tarde, decidí subir al desván. No con intención de limpiar, sino de buscar. Entre cajas viejas encontré un cuaderno escolar de Julián, con dibujos torpes y letras enormes. «Te quiero, mamá», decía una hoja suelta con un sol sonriente y una figura de palitos con un vestido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No por nostalgia, sino por la pregunta inevitable: ¿en qué momento dejamos de hablarnos de verdad? Bajé con el cuaderno al pecho. Me senté en el sofá y recordé una conversación de hace muchos años. Una en la que él, con apenas 15, me gritó que nunca entendía nada. Y yo, en lugar de responder con ternura, me encerré en la cocina a llorar en silencio, porque no supe ser madre sin sentirme herida. También recordé a Santiago, su forma de guardar lo que le dolía, de decir, no pasa nada cuando en realidad todo se venía abajo. Su miedo al fracaso, al qué dirán, al no poder ofrecer más. Y yo, en vez de acompañarlo desde la herida, lo acompañé desde la exigencia, como si amar fuera corregir en lugar de comprender. Escribí en mi cuaderno: «El eco de lo que no dijimos pesa más que cualquier palabra dicha a destiempo». Ese mismo día, saqué una hoja nueva. Decidí escribirle una carta a Julián, no para reclamarle, ni para disculparme, sino para contarle, para tenderle un puente desde mi verdad. «Querido hijo», empecé, quizá nunca supimos hablar sin herirnos, pero yo quiero hacerlo ahora, no por necesidad, sino porque ya no quiero dejar más silencios heredados. Seguí escribiendo sin pausa. Le hablé de mis miedos, de mis fallos, de los días en que fingí estar bien para no cargarlo. Le dije que lo amaba, no por lo que esperaba de él, sino por lo que fue, por lo que es, incluso cuando se equivoca. Doblé la carta, la metí en un sobre, y la dejé en el cajón de la entrada. Aún no sabía si se la entregaría.
pero escribirla ya había sido un acto de sanación. Esa noche, el olivo crujió con el viento, como si también él soltara hojas viejas para dejar espacio a las nuevas. Al día siguiente, me levanté con el alma un poco más ligera. Había algo en el acto de escribir esa carta que me había desanudado por dentro. No era magia, ni olvido. Era simplemente decir lo que durante años pesó como un saco húmedo sobre el corazón. Decidí caminar hasta la iglesia del barrio. No por religión, sino por costumbre. Me senté en uno de los últimos bancos, donde nadie mira ni juzga. Cerré los ojos, pensé en Santiago, en nuestras discusiones, en sus silencios, en los míos. Recordé la última vez que lo vi. Estaba sentado junto al taller, con las manos manchadas de barniz y los ojos llenos de preocupación. Me pidió que me sentara. Yo tenía prisa. Le dije que lo haría después. Ese después nunca llegó. Respiré hondo. Lo siento, murmuré al aire, como si él pudiera oírme. Y entonces, como si el mismo viento del pasado quisiera envolverme, sentí una paz extraña, como si por fin pudiera dejar de sostener algo que ya no tenía sentido cargar. Al volver a casa, la carta para Julián seguía en el cajón. La tomé, la metí en un sobre nuevo, y caminé hasta la oficina de correos. No lo pensé demasiado, solo dije, para entregar en mano, por favor. Esa tarde, me senté en el jardín. El sol estaba suave, y el aire olía a tierra tibia y a lavanda. Pasó Clara, la niña, con su bicicleta. Señora Carmen, mi abuela dice que si le apetece venir a coser con nosotras este jueves, dile que me encantaría. Sonrió y se fue pedaleando, dejando tras de sí una estela de risas. En la radio sonaba un bolero. Cerré los ojos y lo dejé entrar como si fuera una visita vieja. Me llevé una mano al pecho, no por nostalgia, sino por gratitud. Por seguir aquí. Por haberme atrevido a decir lo no dicho, aunque fuera tarde. Porque al final, como escribí esa noche, decir lo que uno siente no cambia el pasado. Pero a veces, cambia la forma en que uno se mira al espejo. Hay días en los que no pasa nada extraordinario, y, sin embargo, uno siente que algo bueno ha comenzado a florecer por dentro. Desde hacía semanas, la casa respiraba otro aire. No porque hubiesen desaparecido las penas, sino porque yo había aprendido a dejarles un rincón ni muy grande, ni muy pequeño donde pudieran existir sin estorbarme. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, noté que los gorriones se peleaban en el alféizar de la ventana. Reían, chillaban, volaban en círculo. Les puse un poco de pan viejo en un platito de barro. No tardaron en volver, más atrevidos. Está bien, les dije, si van a venir, por lo menos háganlo con gracia. Me senté con mi café en la mesa de la cocina, mirando cómo picoteaban sin miedo. Me sorprendí sonriendo. Luego abrí mi cuaderno, ese que ya no es solo un cuaderno, sino una especie de espejo sin juicio. Escribí: hoy me han visitado 5 gorriones y una paz que no sé de dónde ha salido. Salí a la calle con paso firme. El bastón seguía guardado detrás de la puerta, y decidí que allí se quedaría un tiempo más. Pasé por la papelería, donde Clara me esperaba con un dibujo, era yo, con un delantal y una sonrisa exagerada, dándoles pan a los pájaros. Lo había pintado en clase, me lo dio con orgullo. Es para su cocina, me dijo, y de ahí no se va a mover. Entramos juntas a casa, y con un poco de cinta, lo colgamos en la nevera. Lo miré un instante, y le dije: me veo más joven en tu dibujo, ¿eh? Es que los que sonríen siempre parecen jóvenes, respondió con la naturalidad de quien aún no ha aprendido a mentir. Después de comer, me eché una pequeña siesta, no larga, justo la necesaria para dejar que el cuerpo y el alma se abracen un rato. Al despertar, preparé una limonada y salí al porche. El cielo estaba azul limpio, y el olivo lanzaba sombras redondas sobre el suelo. Me senté, cerré los ojos, y por un momento, no pensé en nadie. Ni en Santiago, ni en Julián, ni en Lucía. Solo en mí. Y fue extraño, pero también hermoso. A media tarde, encendí el horno. Hacía tiempo que no horneaba bizcocho de limón, el favorito de Santiago. Pero esta vez no lo hice para recordar, sino simplemente porque me apetecía el olor dulce llenando la casa. Mientras el bizcocho se cocía, puse música bajita en la radio. Sonaba un pasodoble antiguo, de esos que solían sonar en las fiestas del pueblo. Me descubrí marcando el ritmo con los dedos sobre la mesa. De pronto, la puerta del jardín se abrió.
Era Clara, con su abuela, doña Mercedes. ¿Le molestamos? Jamás. Justo acaba de salir del horno algo que les va a gustar. Nos sentamos las tres en la cocina. El bizcocho aún humeaba, y lo acompañamos con leche tibia y conversación. Hablamos de recetas, de plantas, de las cosas que han cambiado y de las que, por suerte, no lo harán nunca. Usted siempre ha sido fuerte, Carmen, dijo Mercedes, en un momento de silencio. No, Mercedes. Siempre he sido resistente. Que no es lo mismo. ¿Y ahora? Ahora me permito ser tranquila. Y eso me está gustando más. Clara, con la boca llena, alzó el pulgar. Reímos las tres, como si compartiéramos algo más que la mesa. Una forma de estar, de entender la vida. Cuando se marcharon, la casa quedó en silencio. Pero no ese silencio pesado de antes, sino uno amable, de digestión emocional. Fui al porche con una manta. El cielo se tiñó de naranja. Cerré los ojos y escribí en el cuaderno, con una paz que no tenía nombre. Hay días que no traen nada nuevo. Y sin embargo, cuando se van, uno siente que ha vivido algo importante. Me quedé allí, dejando que la noche cayera sin prisa, como quien ya no necesita correr para sentir que está viva. Era lunes por la mañana cuando sonó el timbre. Un timbre largo, insistente, como esos que no traen visitas alegres. Me limpié las manos con el delantal y fui a abrir, con el corazón un poco apretado. Del otro lado estaba Lucía, sola, con el rostro más pálido de lo habitual y los ojos húmedos. «¿Puedo pasar?», asentí sin decir palabra. Entró, se sentó en la cocina y dejó el bolso en el suelo. Tardó un minuto en hablar, como si necesitara ordenar el alma antes que las frases. «Julián ha tenido un accidente. Está en el hospital. No está grave, pero fue fuerte». Me apoyé en la silla, en silencio. El nombre de mi hijo sonó como si no lo escuchara hace años, aunque lo pensara todos los días. ¿Qué pasó? Un coche, en una rotonda. Iba solo. Dicen que fue despiste. Quizá estrés. No lo sé. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás bien? Se sorprendió por la pregunta, como si no esperara que pensara en ella. Bajó la vista. Estoy cansada, y triste, y confundida. Nos quedamos en silencio un momento. Luego me levanté, serví 2 tazas de café y me senté frente a ella. ¿Quieres que vaya a verlo? No lo sé. Creo que él sí, pero no me atreví a pedírtelo. Miré por la ventana. El cielo estaba cubierto. Un viento suave hacía moverse las ramas del olivo como si susurraran algo que aún no entendíamos. ¿Estás solo? No del todo. Yo he estado, pero no sabe bien cómo mirarme. Creo que se siente avergonzado. Tal vez es momento de que aprenda a mirar distinto. Lucía jugaba con la taza entre las manos. No bebía. Sé que te hice daño también. Que estuve de su lado, incluso cuando no debía. No te culpo, dije con suavidad. Uno siempre cree que está haciendo lo mejor, hasta que el alma se le cae encima. Ella soltó una lágrima. No de drama. De esas que salen cuando por fin uno baja la guardia. ¿Quieres ir conmigo? La miré. Y por primera vez, vi en ella no a la mujer que fue parte del dolor, sino a alguien que también busca redención. Dame 5 minutos. Y llévate un jersey. El hospital siempre está frío. El hospital olía a desinfectante y a distancia. Esa mezcla rara entre lo humano y lo clínico que siempre me hizo sentir incómoda. Caminamos en silencio por los pasillos. Lucía me guiaba como quien no está segura de si lleva a alguien hacia una reconciliación o hacia una despedida emocional. Al llegar a la habitación, ella se detuvo. ¿Prefieres entrar sola? Sí, respondí. Por ahora, sí. Empujé la puerta con suavidad. Julián estaba recostado, con el brazo vendado y una cicatriz reciente en la frente. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Lo supe por la forma en que sus dedos se movían, nerviosos, sobre la manta. Hola, Dia. Abrió los ojos despacio. Tardó unos segundos en enfocar. Al verme, no dijo nada. Solo se incorporó un poco. Mamá. No te muevas, le advertí. Que aún no te han dado el alta, y el orgullo también necesita reposo. Esbozó una media sonrisa, más por reflejo que por alegría. No esperaba que vinieras. Yo tampoco, pero aquí estoy. Me senté en la silla junto a la cama. Lo miré unos segundos. Estaba más delgado, más apagado, pero también más real. ¿Cómo te sientes? Golpeado. Por dentro y por fuera.
A veces eso es lo único que nos hace parar. Él asintió. Sus ojos se llenaron, pero no lloró, como si se negara a derrumbarse del todo. Lo siento, mamá. Por todo. Por lo que hice. Por lo que no supe ver. Por lo que dije sin pensar. No me pidas perdón por ser humano. Pero sí te voy a pedir una cosa. Lo que quieras. Que no vuelvas a hablar por mí, ni a decidir por mí, ni a mirar mi vida como si fuera tu carga. No lo haré. Y otra más añadí. Cuando salgas de aquí, ven a casa. Pero no para vivir, para ayudarme a terminar la mecedora de tu padre. Él se quedó inmóvil, sorprendido. ¿La mecedora? Sí, empezó a hacerla para ti. Nunca la terminó. Creo que es hora de que lo hagamos juntos. Se le quebró la voz al responder. Me encantaría. Nos quedamos un rato en silencio. No hacía falta más. A veces, el amor no necesita discursos, solo presencia. Al salir de la habitación, Lucía me miró con ojos de pregunta. Va a estar bien, le dije. Ella suspiró, aliviada. Y esa noche, al volver a casa, me senté en el taller, frente a la vieja silla sin terminar. Acaricié la madera. Sonreí. A veces, lo que empieza roto, termina siendo lo más firme. Eso escribí en mi cuaderno antes de apagar la luz. Han pasado semanas desde aquel día en el hospital. Las cosas no cambiaron de golpe, ni se resolvieron con una sola conversación, pero algo en mí y en nosotros empezó a asentarse, como el polvo después de una tormenta. Julián viene cada sábado por la tarde. A veces trae herramientas, otras veces solo ganas de compartir un café. Trabajamos juntos en la mecedora de Santiago, sin apuro. Él lija la madera con cuidado, yo le cuento historias que antes nunca me atreví a decir, no para enseñar, sino para dejar memoria. Lucía ha vuelto a escribir, cartas breves, con fotos de cosas cotidianas, una taza de chocolate caliente, un rincón de su casa con flores, una frase que leyó en algún libro. A veces llama, a veces solo escucha. Y eso ya es mucho. Clara y su abuela se han vuelto parte de mis días. Los jueves por la tarde nos reunimos en la cocina. Cosemos, tejemos, charlamos. La radio siempre suena de fondo, y el aroma a bizcocho se cuela entre las risas y las anécdotas de otros tiempos. A veces, en medio de todo, me sorprendo sonriendo sin motivo. Como si el cuerpo recordara que vivir también es eso, encontrar belleza donde antes solo había rutina. Esta mañana, mientras regaba las plantas del porche, descubrí que la lavanda había empezado a echar flor por segunda vez. El olivo, también, tenía brotes nuevos. Y los gorriones ya no pedían pan, lo esperaban como un hábito compartido. Me senté junto al cuaderno, ese fiel testigo de esta etapa nueva, y escribí. Hay palabras que no hacen falta gritar, porque cuando se viven, se oyen solas. Y entendí que, quizá, la felicidad no viene con música de fondo, ni con finales perfectos. A veces llega en forma de silencio lleno, de paz sin anuncio, de tardes largas sin esperar nada y encontrarlo todo. Esta tarde, Julián y yo seguimos trabajando en la mecedora. No la hemos terminado del todo, pero ya empieza a parecerse a lo que Santiago imaginó alguna vez. Cada tornillo, cada veta de la madera tiene algo de nuestros silencios antiguos y de las palabras nuevas que estamos aprendiendo a decir. ¿Y si la dejamos sin barnizar?, me preguntó Julián. Tal vez así respondí, se noten mejor las imperfecciones. Y eso, hijo, también es belleza. Nos reímos bajito, como quienes están empezando a confiar otra vez. Cuando él se fue, me senté en el porche con mi taza de manzanilla. El cielo estaba claro, y el aire traía olor a tierra mojada. A lo lejos, se escuchaban las campanas de la iglesia marcando las 7. Clara pasó en su bicicleta, saludó con la mano. Doña Mercedes me gritó desde su ventana que el jueves llevaría empanadas. Todo parecía sencillo. Y sin embargo, sentía una inquietud nueva. No era miedo. Era una especie de presentimiento. Como si algo más estuviera por llegar. Algo que no dolería, pero que tampoco sería fácil. Tal vez una conversación pendiente. Tal vez una decisión que aún no he tomado. Esa noche, en lugar de escribir en mi cuaderno, escribí una carta. No sabía bien a quién iba dirigida. Solo sabía que necesitaba decir algo en papel. Escribí. Hay momentos en los que uno siente que ha cerrado un ciclo, pero justo cuando baja la guardia, la vida viene y te toca el hombro, como diciendo, no tan rápido, aún queda camino por andar.
Doblé la carta y la guardé en el cajón. No tenía destinatario. O tal vez sí, yo misma, dentro de un tiempo. Apagué las luces, me acosté sin prisa. Y antes de dormirme, me hice una promesa silenciosa. Si algo llama a la puerta, esta vez no fingiré que no estoy. Aquel martes amaneció con un aire raro. Ni frío, ni calor. Un cielo medio gris, como si el día también dudara qué traer consigo. Estaba en la cocina, preparando unas galletas de anís para la merienda, cuando oí el timbre. Esta vez no fue insistente, fue uno solo, corto, casi tímido. Al abrir la puerta, tardé unos segundos en reconocerlo. Tenía el cabello más blanco, la espalda un poco encorvada, y los ojos, los mismos. Inconfundibles. ¿Carmen? ¿Gabriel? Asintió. Sonrió con un gesto torpe, de quien no sabe si tiene derecho a estar allí. Perdona que venga así, sin avisar. No sabía si debía. Pero no podía seguir sin intentarlo. Gabriel fue mi primer amor. De aquellos de juventud, de cartas con tachones y promesas hechas bajo la higuera del campo. Nos separamos por razones que, con el tiempo, dejaron de tener sentido. Él emigró, yo conocí a Santiago, la vida siguió, o eso creía. Lo invité a pasar. El salón, de pronto, me pareció más pequeño. Tal vez porque los recuerdos ocupan más espacio que los muebles. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. Supe de ti por Clara. Parece que todo el pueblo sabe que has vuelto a la vida, dijo con una sonrisa leve. He vuelto a lo esencial, respondí. No a todo. Hablamos despacio. Como quienes caminan por un terreno que alguna vez fue conocido, pero ahora está cubierto de hojas nuevas. Me contó que había regresado al pueblo hacía unos meses, que vivía solo, que leía mucho, que paseaba por las tardes, que se había enterado de Santiago, y de todo lo demás. No vengo a remover nada, Carmen. Solo quería saber si todavía quedaba un sitio para conversar contigo. Lo miré. Y, por primera vez, sentí que el pasado no dolía. Que podía recordarlo sin miedo. Conversar sí, siempre, pero a paso lento, Gabriel, que ya no estamos para correr. Él asintió. A paso lento es como mejor se llega, respondió. Le serví un café. Y mientras lo bebíamos, entendí que la vida, a veces, se toma su tiempo, pero no olvida los caminos de vuelta. La conversación con Gabriel fue larga, pero sin apuro. Hablamos de la infancia, de nuestros padres, del campo que ya no existe, de los árboles que sí, de los amigos que se fueron y de los que quedaron solo en los nombres. Hubo silencios, de esos que no incomodan, pausas que permiten que el alma respire. En un momento, me miró con una expresión que mezclaba ternura y cierta culpa antigua. Nunca supe si hice bien en marcharme como lo hice. Hiciste lo que creíste correcto. Y yo también. Si no, no estaríamos aquí ahora, con todo vivido. Fuiste feliz con ella. Asentí. Sí, con nuestros aciertos y nuestras grietas. Lo quise como se quiere, con la piel y con el pan de cada día. Él bajó la vista, no triste, sino respetuoso. Yo no supe quedarme. Y luego, cuando quise volver, ya era tarde. A veces no se trata de volver, sino de llegar distinto. Gabriel suspiró. Se recostó en el respaldo, más relajado. No sé qué me trajo aquí, exactamente. Tal vez solo quería verte. Saber que estabas bien. Que sigues siendo tú. Sigo siendo yo, le dije, pero más despacio. Más callada. Más en paz. Nos quedamos un rato sin decir nada. Luego él se levantó. ¿Puedo volver a visitarte un día de estos? Cuando quieras. Pero trae algo para compartir. Yo pongo el café, tú el pan. Heco. Se despidió con un beso suave en la mejilla, como esos de antes, cuando no hacía falta más. Al cerrar la puerta, me senté en la mecedora. Aún olía a café y a madera recién lijada. Escribí en mi cuaderno. No todo lo que regresa viene a quedarse, pero hay visitas que, aunque breves, le devuelven a una el espejo donde se reconoce sin miedo. Y me quedé meciéndome, mirando el atardecer, sin buscar respuestas, solo agradeciendo que aún quedaban capítulos por escribir. Nunca pensé que a mi edad volvería a tener planes. No hablo de los de siempre, la compra, la visita al médico, los domingos en misa, sino de esos que te hacen levantar con algo más que rutina. Una ilusión pequeña, una idea tonta, una posibilidad abierta. Todo empezó con Clara. Me trajo un cuaderno nuevo,
de tapas color vino, y me dijo, es para que escriba algo que no sea triste, algo que sirva. Me hizo gracia, pero también me conmovió. ¿Servir para qué? Pensé. ¿Para quién? ¿A esta edad? Esa noche, me quedé mirando el cuaderno cerrado. Y como tantas otras veces, encendí la lámpara y escribí. Pero esta vez no fue para mí. Fue para Clara. Y para cualquiera que, algún día, necesite saber que no todo se pierde cuando una se hace mayor. Escribí sobre la vida en el campo, sobre cómo se hacía el pan sin recetas, sobre las canciones que cantaba mi madre cuando cosía, sobre cómo se distinguía una buena tormenta de una mala según el olor de la tierra. Cosas pequeñas, pero verdaderas. Gabriel, al enterarse, me trajo una caja con cartas viejas y recortes de periódicos. Dijo que yo tenía memoria de sobra para escribir más que un cuaderno. Tienes historias que no están en ningún libro. Y una manera de contarlas que no se aprende, se vive. Julián me propuso ayudarme a pasarlo al ordenador. Clara quiere hacer dibujos para acompañar los textos. Y doña Mercedes insiste en que lo leamos en el centro de mayores. ¿Te das cuenta, mamá?, me dijo Julián. Estás escribiendo algo que no existía. Estás dejando huella. Me reí. Estoy dejando migas, como los pájaros. A ver si alguien encuentra el camino de vuelta a lo simple. Y es que, contra todo pronóstico, algo se está gestando. No sé si es un libro, un cuaderno de recuerdos, o simplemente otra forma de no quedarme callada. Lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy pensando en el futuro. En algo más que lo que quedó atrás, y eso, a los 70 y tantos, es un milagro chiquito. Pero milagro al fin. Hoy terminé el cuaderno. Tiene páginas con manchas de café, otras con la letra torcida por la emoción, y algunas con flores secas entre líneas. No es perfecto, ni siquiera bonito, si uno lo mira como objeto. Pero es mío. Y es verdadero. Se lo di a Clara. Lo sostuvo como quien recibe algo más grande de lo que esperaba. Lo hojeó rápido, deteniéndose en un dibujo donde salgo sentada junto al olivo, rodeada de gorriones. ¿Y ahora qué va a hacer?, me preguntó. Ahora, voy a descansar un poco. Que escribir también cansa, ¿sabes? Pero va a seguir contando cosas. Si hay alguien que quiera escuchar, siempre. Esa tarde, en el centro de mayores, leímos en voz alta algunas páginas. Doña Mercedes lloró. Julián no me quitaba los ojos de encima, como si descubriera a otra mujer detrás de la madre. Gabriel se sentó en silencio, con una sonrisa tranquila. Y Clara grabó todo con su móvil, para subirlo a internet, dijo. Yo no entendí bien eso de internet, pero sentí que, de alguna forma, algo de mí seguiría andando por ahí, aun cuando yo ya no pudiera. Al volver a casa, puse el cuaderno viejo en la estantería. Al lado de las fotos, de las cartas, de la mecedora terminada, me preparé una taza de leche con miel. Y mientras la bebía, escribí la última frase en un papelito que dejé sobre la mesa. Vivir no es llegar lejos. Es quedarse con lo que importa. Y si uno lo escribe, aún mejor. Apagué la lámpara. Me dejé mecer por la noche, sabiendo que no me quedaban cosas por decir, solo cosas por disfrutar. Y en esa calma, me sentí viva. Y no solo viva, útil, completa, contenta. ¿Cómo te sentiste al escuchar esta historia de principio a fin? Si tocó tu corazón, por favor deja un número 1 en los comentarios. Si no lograste conectar con ella, siéntete libre de escribir un 0. Cada respuesta tiene un gran significado para mí, porque gracias a ti puedo seguir adelante. Es a partir de estas pequeñas muestras de apoyo que encuentro la fuerza para contar la siguiente historia, una nueva historia que ya te está esperando. Más profunda, más conmovedora, y de corazón. Espero que estés allí para escucharla conmigo.